En el anterior tutorial vimos cómo dar de alta una base de datos y un usuario asociado a esta base de datos a través del asistente de base de datos, que el sistema, digamos, o el procedimiento bastante más sencillo. También podemos ir directamente aquí a base de datos MySQL, a este otro icono, y aquí nos va a mostrar, en primer lugar, si vamos hacia abajo, nos va a decir las bases de datos que tenemos dadas de alta, que en este caso tenemos una llamada la red, nos dice el tamaño de la base de datos, el usuario que tiene privilegio, y podemos aquí modificar el nombre de la base de datos. Esto es importante que no lo hagamos a no ser que la base de datos no esté en funcionamiento todavía, porque si cambiamos el nombre y tenemos una aplicación que soporta esa base de datos, nos va a dejar de funcionar y podemos provocar errores. En caso de que lo necesitemos, podéis consultar con nuestro soporte, que sabéis que os asesorará de forma totalmente gratuita, incluidos los servicios y sin ningún problema, de forma inmediata. Y si sois un experto, pues esto ya lo conoceréis, pero sobre todo tener cuidado porque os puede dejar de funcionar todo lo que esté soportado bajo esta base de datos. Y aquí debajo tenemos el usuario. Tenemos un usuario, aquí podemos cambiar la contraseña, cambiar el nombre del usuario, igual que la base de datos, o borrarlo y crear un usuario nuevo. Desde aquí también podemos dar de alta nuevas bases de datos. Simplemente creamos una base de datos y la damos de alta. Vamos a dar de alta, por ejemplo, una, luego la borramos, que se va a llamar a la red 2. Tenemos una que se llama a la red 2. Ya tenemos creada la base de datos. Si le damos a volver, aquí ya me va a aparecer esa base de datos. Si os dais cuenta, a diferencia del anterior, no tiene dado de alta un usuario que tenga privilegios sobre la base de datos. Podemos hacer dos cosas. Podemos hacer que el usuario que ya existe tenga ya privilegios de acceso a esa base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí cogemos este usuario y le decimos que ahora va a tener todos los privilegios sobre esta base de datos. O bien, si queremos que sea un usuario diferente, lo cual yo recomiendo siempre. ¿Por qué? Porque en el caso de que tengamos problemas con este usuario o por cualquier razón nos hackeen el acceso de ese usuario, nos van a fastidiar toda la base de datos. Entonces, lo mejor es crear un usuario nuevo. Pues cogemos un usuario nuevo aquí, lo damos de alta, le vamos a llamar a la red 2 y lo mismo que vimos en el tutorial anterior, aquí le generamos una contraseña. Clicamos aquí, la seleccionamos, ya la tenemos copiada, nos la ha incrustado ya la contraseña, nos la ha incluido y ya la tenemos. Ahora ya tendremos dos usuarios, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos, este usuario sigue sin tener privilegios sobre ninguna base de datos y aquí es donde se lo vamos a asignar. Ahora decimos aquí abajo, efectivamente aquí, que este usuario tenga acceso de privilegios sobre esta base de datos. Le damos a añadir y me salen aquí todos los privilegios. Podemos seleccionar uno a uno o podemos decirle que le asigne todos. Le damos a hacer cambios y le damos a volver y ya vemos como aquí tenemos el usuario a la red 2 que tiene privilegios para trabajar, para escribir sobre la base de datos a la red 2. Aquí también tenemos dos opciones que pueden sernos bastante útiles. Por un lado, una verificación, un botón de verificar la base de datos, que lo que nos va a permitir, si le damos, ya no lo vemos, que esa base de datos está en perfecto funcionamiento y a priori no tiene ningún problema. Le podemos dar a verificar base de datos y me ha dicho que esta base de datos se ha verificado completamente y no nos devuelve ningún problema. Y en el caso de que tuviera un problema, también podemos reparar la base de datos. Si le damos a reparar, va a ser muy simple porque me está diciendo esta base de datos se ha reparado completamente, ha sido inmediata porque evidentemente está vacía. Pero si tuviera campos que a veces pasan la base de datos, que tiene a veces tablas que están corruptas o tablas donde se ha escrito mal, o ha ocurrido algún problema porque hemos borrado archivos que escribían a esa base de datos de forma inintencionada y han provocado cualquier tipo de error, desde aquí podemos intentar reparar una base de datos. No obstante, siempre os comento una cosa en los dos casos. Antes, para la verificación de la base de datos no es tan importante, pero para reparar una base de datos os recomiendo que previamente hagáis una copia de la base de datos. Y eso lo vamos a ver en otro tutorial, cómo hacer una copia
solo de la base de datos.